están? Primeramente agradeciendo a Dios por su especial amor, quiero darles la más cordial bienvenida a todos ustedes quienes se suman a estos audios de Secretos del Evangelio y a la vez agradecerles de forma especial por su valiosa participación e interés al tema mencionado. Cabe indicar que ante la falta de sensibilidad y ante la falta de conocimiento sobre el Evangelio verdadero, he decidido crear este canal llamado Salvación Perfecta con el único propósito de ser un canal de bendición, transmitiendo las buenas nuevas con toda claridad posible en un espacio corto de 3 sesiones por cada conferencia. Estaremos compartiendo estos secretos del Evangelio 100% bíblicas, ya que en estas conferencias solo se utilizará la Biblia como medio principal y fundamental para todo el desarrollo. Para comenzar vamos a leer el libro de Marcos capítulo 5 versículos 22 al 24 y del 35 al 42. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pasemos a los versículos 35 al 42. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Bien, a modo de ilustración, quiero contarles algo con relación al tema. Había una vez un conejo llamado Ripo, de esos que paran comiendo zanahorias en campo ajeno. Este conejo aprendió a robar a causa de tanta hambre, así que por las noches, mientras todos dormían tranquilamente, Ripo se dirigía a un campo lleno de zanahorias y se pasaba toda la noche de banquete. El dueño del campo veía que cada vez su zanahoria se disminuía, así que decidió vigilar al ladrón. Esa noche estuvo de guardia cuando de repente apareció el hambriento conejo y se dispuso a degustar las ricas zanahorias. Enterado del asunto, el dueño decidió hacer una trampa para atrapar al conejo. Así que construyó un conejo de brea y lo puso en medio de su campo. Cuando Ripo llegó al campo, se encontró con este otro conejo. Entonces al verlo se molestó y le dijo: ¿Y usted qué hace aquí? Este campo de zanahorias no le pertenece a usted. Yo lo vi primero, así que váyase de aquí. Váyase a otro lado. Váyase de acá. Pero ante el silencio como respuesta, Ripo se sintió ignorado, ¿no? Y se molestó aún mucho más y en medio de su ira le dio un derechazo y se quedó pegado en la brea. Suéltame, o te daré un izquierdazo. Ripo, muy furioso, le dio un izquierdazo y se volvió a quedar pegado nuevamente en la brea. Y así se quedó hasta el amanecer. Amigos, ¿qué creen ustedes que le pasó al Ripo al día siguiente? Ya ustedes imaginan, ¿verdad? De la misma manera, el hombre también quedó atrapado en el poder del pecado y por él mismo no se puede liberar. En estas sesiones de los secretos del Evangelio de Salvación Perfecta estaremos compartiendo la manera de cómo liberarnos del pecado. Bien, según el pasaje leído de Marcos, vemos que el principal de la sinagoga llamado Jairo, como cualquier otro padre, tenía un gran dolor por su pequeña hija, ¿cierto? Tanto así que salió en busca de Jesús para suplicarle por la situación grave de su pequeña. Finalmente la niña murió. La niña murió porque en ella no había la capacidad ni el poder para vencer a la muerte. Veamos qué nos dice en el libro de Romanos capítulo 5, el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amigos, según nuestro punto de vista, para que alguien sea llamado pecador, de primero tendría que pecar, ¿cierto? No podemos llamarle pecador a alguien que no ha pecado.
Pero según el punto de vista de Dios, el pecador no es la persona que comete el pecado. Miren, cometer pecado y ser pecador son dos cosas totalmente distintas. Ya, por ejemplo, les hago una pregunta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es primero? ¿Cuál es primero? ¿Primero tenemos que robar para ser ladrón o primero tenemos que ser ladrón para robar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Primero tenemos que mentir para ser mentirosos o primero tenemos que ser mentirosos para luego mentir? ¿Cuál es primero? Nosotros los seres humanos, ¿primero adulteramos y luego nos convertimos recién en adúlteros? ¿O primero somos adúlteros y luego adulteramos? Amigos, según el punto de vista humano, nosotros no podemos llamarle ladrón a alguien que aún no ha robado, ¿cierto? El mundo no te juzga si primero no hay un delito. Pero según el punto de vista de Dios, primero el hombre es malo y luego comete la maldad. Amigos, ¿saben? El problema no está en lo que hacemos, sino en lo que somos. Repito, el problema no está en lo que hacemos, sino en lo que somos. Fíjense, todas nuestras acciones que se manifiestan por fuera son el resultado de lo que somos por dentro, ¿sí? O sea, las acciones revelan lo que tenemos por dentro. Ya según el texto que leímos en Romanos, dice que todos hemos pecado, ¿cierto? Y el pecado trae un resultado que es la muerte. La hija de Jairo murió porque no tenía el poder para vencer a la muerte. Amigos, cuando uno ha pecado ya no tiene el poder para vencer a la muerte. Cuando uno peca ya no tiene la potestad de prevalecer al poder de la muerte, sino que ante la muerte somos totalmente inútiles. En el libro de Salmos capítulo 51 versículo 5 dice: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí una vez más confirmamos que el hombre no se convierte en pecador cuando peca, sino que ya nace siendo pecador. Para entender esto voy a ponerles un ejemplo que es bastante sencillo, ¿ok? Supongamos que estamos frente a un árbol lleno de frutos. Pero resulta que estos frutos no son de nuestro interés. Además, no califican como buenos frutos, ni mucho menos reúnen las condiciones para ser exportados. Son frutos de mala calidad, no nos agradan en absoluto, son muy agrias, pequeñas, prematuras, etc. Y lo único que queremos es deshacernos de ellos. ¿Qué es lo que solemos hacer con esos frutos que no queremos? Lo primero que haríamos sería cortarlos y echarlos fuera de nuestra vista, ¿cierto? Pero en realidad lo que crea esos frutos son sus raíces. Entonces el problema no está en los frutos del árbol, sino en la raíz del árbol. Porque la raíz es lo que genera todos los frutos. Entonces obviamente el problema se encuentra ¿dónde? En la raíz. Ahora déjenme hacerle una pregunta. Mire, la raíz. ¿La raíz se ve o no se ve? Claro que la raíz no se ve, porque esa parte se encuentra debajo del suelo, ¿cierto? Pero lo que no se ve está creando lo que se ve. Amigos, aquello que no se ve, crea aquello que se ve. O sea, todo lo que está debajo del suelo, crea lo que está por encima de ello. Como por ejemplo, árboles frutales, bosques, montañas, hierbas, plantas silvestres, hortalizas, etc. De la misma manera nos sucede de forma personal. Nosotros somos esos árboles y los frutos que no queremos son todos aquellos pecados o transgresiones que se manifiestan en nosotros. Muchas personas tratan de liberarse de ello arrepintiéndose, mientras que otros intentan liberarse consagrando su vida por entero sirviendo a Dios. Otras personas intentan de muchas formas, pero de todos los métodos y esfuerzos utilizados resultan ser totalmente inútiles. Amigos, miren, todos los frutos visibles son creados por algo invisible. Y si queremos solucionar los malos frutos que se ven, ¿qué tendríamos que hacer? Claro, tendríamos que trabajar en la raíz que no se ve. El problema visible es el resultado de una raíz invisible. Todo lo que se ve fue creado de lo que no se ve. Por ejemplo, yo les pregunto una cosa. Vamos a pensar sobre el pecado. Vamos a ver. ¿El pecado se ve o no se ve? ¿El pecado tiene color? ¿Tendrá forma? ¿Tendrá tamaño?
¿Tendrá peso? ¿Podemos tocar? ¿Se puede medir? ¿Tiene olor? ¿Se puede oler? No, claro que no, ¿cierto? El pecado no se ve, pero lo que no se ve está causando la muerte que sí se ve. Amigos, el pecado que no se ve está causando todos los atropellos y problemas que sí se ven. El pecado que no vemos ocasiona tantos daños que a diario sí se los ve. Ahora, si queremos ver un cambio, no tenemos que trabajar en los frutos que se ven, sino en la raíz que no se ve. Y para eso tenemos que cavar y ahondar hasta encontrar la raíz y comenzar a hacer los cambios desde ahí. Por esta razón muchas personas no pueden lograr liberarse del pecado porque no conocen con exactitud la forma de deshacerse de ello. Siempre están tratando de cortar los frutos en vez de cortar la raíz. Bien amigos, hemos llegado a la parte final de esta primera sesión de la conferencia y si usted me comprendió todo esto, házmelo saber aquí abajo en los comentarios para saber que está captando la información. Bien, voy a concluir aquí esta primera parte y continuaremos en la siguiente sesión donde trataremos exclusivamente acerca de la raíz, que es la base fundamental que genera todo resultado. Nos vemos en la siguiente sesión. Chao, chao.